Hola, soy Irma Berolín. Me dijo Marta Breyer que están leyendo el cuento A través de la noche y quería que le hiciera un comentario. Es un cuento que en realidad surgió como una consecuencia de dos cuentos anteriores. Hay un primer cuento que se llama Mi hermana Iris, que salió publicado en este libro por primera vez a fines del 98, en donde aparece esta hermana, la figura de esta hermana idealizada, mirada desde el principio de la adolescencia de una muchacha. Luego yo tomo la misma figura y en una antología que se publicó en Rosario sobre el tema de la madre, vinculando a mi hermana con esta madre que era común a nosotras, éramos hermanas de diferente padre, aparece ella, pero ya cuestionada, menos idealizada, con una actitud crítica. Este tercer cuento en realidad es una fabulación, está basado en una especulación, en una posibilidad de reencuentro con esa hermana, y que originalmente el cuento se titulaba El último cuento sobre mi hermana. Ganó un premio en Cuba y al publicarlo, se publicó aquí por primera vez, decidí cambiarle el título, quedó A través de la noche. Se publicó también el cuento Mi hermana Iris ahora en España, en esta antología. El personaje de la hermana lo tomo, lo construyo, como hago con otros personajes. El de la abuela, por ejemplo, o el de la tía con ruleros, que aparece en varios cuentos y en una novela inédita. Y son personajes tratados a la manera de lo que es la comedia humana de Balzac, personajes que migran de relato en relato. Y lo mismo hace García Márquez, pero en mi caso los personajes no son demasiado fieles a su propia biografía, van mutando, aunque son los mismos personajes, transgreda un poco ese antecedente, digamos, en cuentos anteriores. En este cuento, bueno, mi hermana Iris existe supongo, es la hija junto con otro hermano del primer matrimonio de mi madre, adolescente cuando yo nazco, viví con ella 5 años y cuando muere mi madre nos separan a los hijos del primer matrimonio y yo la doy por muerta. Con el tiempo nos vamos encontrando a escondidas y bueno, y ahí surgen esos relatos en los que se dice que la vida es muy poca, que ni siquiera en los encuentros a lo largo de 3 décadas podemos sumar un día entero juntas. No sé mi hermana dónde está, yo trabajo con lo autorreferencial, me gusta transgredir y en este cuento la figura de la hermana es un pretexto para hablar de otra cosa. En realidad siempre estamos hablando de otra cosa, ¿no? Como decía Piglia, siempre hay una segunda historia y gracias a esa segunda historia es posible el cuento con su brevedad. Y bueno, sí, yo quería reflexionar sobre la vida y la escritura y me apareció mi hermana e imaginé un viaje que no existió, que no tiene referencia, pero que sí podría ser posible, nunca sabemos cuáles son las conexiones entre la ficción y la realidad. Bueno, muchas gracias por su lectura.